Mis queridos hermanos de Evolución, Dios les bendiga. Qué gusto hoy poder compartir con ustedes la palabra del Señor. Y yo quiero pedirles que en este momento hagamos una oración pidiéndole al Rey del Cielo que nos ayude no solamente a recibir esa palabra que ya Dios ha puesto en su corazón para tu congregación, sino también que me ayude a ser un expositor conforme a su gracia. Que la palabra de Dios abunde por la fe en los corazones y lo que tú escuches hoy sea solamente la palabra que Dios tiene para ti. Padre, te agradezco tanto, Señor, el poder comunicarme con esta hermosa iglesia, con esta iglesia amada, Señor. Evolución está en tu corazón y sabemos que todos los planes y propósitos que tú tienes para ellos se cumplirán. Dios, usa mi vida, Señor. Permite que detrás de todo lo que yo diga, de todo lo que se exprese, de cada gesto, de cada intención, sea tu buen espíritu el que me guíe. Señor, que la palabra que salga de mi boca sea la palabra de tu corazón. Señor, te pido por cada uno de mis hermanos para que ellos puedan ser edificados, levantados, confortados, para que la palabra, Señor, pueda convertir el alma y edifique a cada corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, hermanos, pues yo quiero recordarles lo que la palabra de Dios dice en el libro de Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, versículo 2. Dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4, 7 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Marcos 1, 15 dice, diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Una de las cosas importantes que vemos acerca del reino de los cielos, una enseñanza importante en el reino de los cielos, es que hay una puerta maravillosa, una puerta, la primera parte que todo cristiano debería de hacer es arrepentirse. Y tú te preguntarás, bueno, pastor, por favor, estás hablando con un cristiano que tiene muchos años. Tú podrás decir hoy, híjole, pero ese no es mi problema. Yo ya pasé por esa situación. Yo quiero dar un recorrido importante. Hoy la iglesia ha dejado de hablar acerca del más grande problema del cristiano. La iglesia ha descontinuado el pecado entre su catálogo de predicaciones. Y hoy quiero decirte que esta es la base del verdadero evangelio. El evangelio, las buenas noticias y el reino de los cielos se ha acercado a cada uno de nosotros. Y la puerta por la cual cada uno de sus hijos tiene que entrar es el entender que el pecado es algo que destruye, que acaba y que aniquila las vidas. Hoy quiero hablarte de este gran problema del cristiano, del problema del Hijo de Dios para poder estar en el reino. Muchos de nosotros ni siquiera hemos accedido a Él. Muchos de nosotros ni siquiera hemos entrado a Él debido al gran problema del hombre. El problema es el pecado. Y yo quiero decirte, mira, sobre cualquier problema que tú me puedas hablar hoy, probablemente el económico, probablemente el de salud, probablemente el familiar, no sé qué problemas puedas tener hoy, pero el más grande problema que tenemos como seres humanos y específicamente como personas es el pecado. La definición de problema es todo asunto o cuestión que necesita una solución. Y esto puede darse en muchos ámbitos, en el social, en el matemático, en el filosófico y en el religioso. Y mucha gente está tratando de resolver sus problemas. Hoy, por ejemplo, hay personas que quieren resolver sus problemas tal vez con un préstamo bancario o tal vez a través del médico en una institución de atención médica o tal vez con algún terapeuta familiar tratando de salir de su problemática. Sin embargo, Dios dijo que el problema muchas veces no es precisamente lo que nosotros hemos denominado como problema. Definitivamente los problemas no se acaban con eliminar los efectos de los mismos, sino eliminando la fuente de ellos. ¿Sabes? Ese es el problema. Hay una afección, una fobia que se llama hipengiofobia. Seguramente nunca la habías escuchado. Y esta fobia es considerar, es alejarte de tu responsabilidad acerca de las cosas. Hay gente que es hipengiofóbica y eso significa que está rehusando constantemente la responsabilidad de sus hechos. Hoy como iglesia necesitamos entender que tenemos que poner las cosas en donde tienen que ir.
Uno no puede ser libre si no se considera responsable de sus actos. Uno no puede entrar al reino de los cielos si no te haces responsable de tu pecado. Y eso fue lo que dijo el apóstol Juan en todos estos versos que acabamos de leer. En Marcos, en Mateo, el apóstol Juan y el mismo Señor Jesucristo dijeron que una de las puertas de entrada es hacernos responsables de nuestro más grande problema. Y nuestro más grande problema es el pecado. Muchos cristianos hoy viven alejados del verdadero evangelio debido a que no se han hecho responsables del pecado. El pecado es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que debemos entender todos cuando entramos a la iglesia. Eso es lo que deberíamos de entender todos cuando venimos a Cristo. El pecado no es responsabilidad de tu papá o de tu mamá o de tu esposa o de tus hijos. El pecado es nuestra responsabilidad, es mi responsabilidad. Yo te invito a que digas en este momento, mi responsabilidad es el pecado. Mi pecado es mi responsabilidad. Hay muchos cristianos hipenjofóbicos, gente que dice, no es cierto, es que yo caí en eso porque ella me sedujo. Yo caí en esa situación porque mis amigos me llamaron y yo caí. Hay otros que dicen, es que yo me acuerdo de que desde chiquito mi familia y había tanto dolor en mí que no he podido perdonar. Hoy necesitamos entrar en uno de los terrenos más importantes del reino de los cielos, y es el arrepentimiento. Y nadie se puede arrepentir de nada que no le sea claro. Nadie puede entrar al arrepentimiento si no tiene una clara concepción del pecado. Nadie puede entrar al arrepentimiento si primero no se da cuenta que pecado es su responsabilidad. Y esto es de lo que quiero hablarte hoy. Hoy necesitamos saber que todos los que estamos aquí tenemos problemas con el pecado. Y tú puedes decir, pastor, eso no es cierto, yo ya lo dejé hace mucho. Yo quiero decirte lo que la Escritura nos describe en 1 de Juan, capítulo 3, versículo 4. Dice, todo el que peca viola toda la ley de Dios, porque todo pecado va en contra de la ley de Dios. Pecar, violar uno de los mandamientos te lleva a pecar toda la ley, te lleva a violar toda la ley. Romanos 6:23 dice, pues la paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos 3:23 dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Nuestro problema es el pecado. Todo ser humano tiene problemas con esto. Oye, pero si yo ya pedí perdón en algún momento, sí, eso es cierto, y eso es lo que debería de pasar. Sin embargo, creo que muy pocas personas llegan a Cristo con un claro entendimiento del pecado, y es por eso que no han podido acceder al reino de los cielos. El Señor Jesucristo dijo, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado, y la única forma de entrar en este reino es a través del cambio. Hay algunas palabras en griego y en hebreo y alguna en latín que nos van a hablar acerca de lo que es el pecado. Por ejemplo, shatá. Shatá es una palabra que habla acerca de violar la ley de Dios. El pecado es que tú y yo violemos flagrantemente, que hagamos todo lo contrario de lo que la ley de Dios dice. Y los mandamientos de Dios están escritos para nosotros, para que andemos en seguridad. Todo aquel que viola alguno de estos mandamientos, como poner ídolos delante de él, como matar, como hurtar, como adulterar, como mentir, todos somos pecadores. Y ya lo vimos, el que viola un mandamiento viola toda la ley de Dios. Hay otra palabra para hablar acerca del pecado y es abón. Abón es iniquidad. Sí, para algunas mujeres también, seguramente hoy deben tanto en abón que es una iniquidad, pero no se refiere a eso. La palabra abón significa iniquidad, maldad, toda maldad, todo lo que se hace para dañar a otros, para lastimar a otros, para afectar a otros. La otra palabra en el hebreo que se utiliza para definir el pecado es peshá. Y peshá significa dejar de hacer lo bueno, dejar de hacer lo que es correcto, dejar de hacer lo que sabes que hace bien.
Porque no solamente es lo malo que haces, sino lo bueno que dejas de hacer. El pecado también tiene una connotación de indolencia, de dejar de hacer lo que tienes que hacer. Amartia es la palabra griega para hablar de pecado y significa fallar al blanco. Eso significa tomar malas decisiones, hacer las cosas en contra de la voluntad de Dios, de los principios divinos, de lo que Dios quiere. Y finalmente, la palabra peccatum, que en latín aglutina, engloba todas las palabras anteriores y se refiere a todo lo que es pecado. Pecado es todo lo malo que haces, es todo lo mal, es dejar de hacer la voluntad de Dios, es dejar de hacer lo que tienes que hacer y fallar en tus decisiones de tal manera que te tropieces constantemente. Hoy quiero llevar a un nivel más alto esta palabra. Seguramente todos hemos escuchado algunas de estas acepciones y te quedan claras. Pero hoy quiero dejarte algo que dijo Susana Wesley. Susana Wesley era la madre de muchos hijos. Entre ellos contamos, pues los wesleyanos vienen de un par de sus hijos. Que fueron básicamente los fundadores de un movimiento espiritual, el metodismo, ¿verdad? Hombres avivados en el fuego del Espíritu Santo. Muchos de sus descendientes fueron gente importante en la política estadounidense, primeros ministros, personas de mucha importancia en Estados Unidos. El apellido Wesley es un apellido muy importante en la historia de la humanidad. ¿Y qué hizo esta mujer? ¿Qué hizo bien esta mujer para poder tener una descendencia tan especial y tan específica? Ella crió hijos piadosos, hijos temerosos de Dios, hijos que entendían el pecado en su justa dimensión, personas de reino. Yo estoy seguro que a ti te gustaría que tus hijos fueran gente de reino. Estoy seguro que a ti te gustaría ser gente de reino. A ti te gustaría ser persona importante en esta tierra porque perteneces al reino de los cielos. Esta mujer lo hizo. Y de tal manera que yo quiero platicarte acerca de lo que Susana Wesley percibía acerca del pecado, enseñaba a sus hijos y vivía en su carne propia. Porque sus hijos no solo la escuchaban, la veían vivir. Fíjate lo que dice esta definición de pecado de Susana Wesley. Pecado es cualquier cosa que debilite tu razonamiento, altere tu sensibilidad o la sensibilidad de tu conciencia, obscurezca tu apreciación de Dios o te quite la pasión por las cosas espirituales. En pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre tu espíritu, eso para ti se convierte en pecado, independientemente de cuán bueno sea en sí mismo. ¡Wow! Esta mujer tenía un concepto de santidad delante de Dios. Y el reino tiene un concepto primordial. Santidad sin la cual nadie verá al Señor. Santidad, sed santos como vuestro Padre que está en los cielos es santo, dice la Escritura. El reino de Dios es un reino de gente santa, el cual hizo para sí reyes y sacerdotes. Dice la Escritura que eso es lo que somos nosotros: real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todos los que pertenecemos a este reino somos santos. Y para ser santos necesitamos un nivel de entendimiento del pecado superior. No podemos vivir bajo lo que las reglas del mundo dicen. El mundo siempre vive al límite de las reglas. Este mundo y este corriente y este sistema siempre vive al límite de las cosas, de las leyes. Pero el reino de los cielos se ha acercado y nosotros debemos entender en su justa dimensión al pecado. Dice: cualquier cosa que debilite tu razonamiento. ¿Qué está debilitando tu razonamiento? ¿En qué se está entreteniendo tu mente? Todo lo que esté desviando tu mente de Dios a cualquier otra cosa, eso seguramente es pecado. Pastor, pero estás refiriéndote a que mi serie favorita, que puedo pasarme viendo 25 capítulos diarios para acabarla en 2 meses. Eso puede ser pecado, por supuesto, porque está debilitando tu razonamiento.
Pastor, pero es que a mí me encantan las series de narcotraficantes y altera mi sensibilidad y mi conciencia acerca de la violencia y de la destrucción y de la maldad y de la muerte. También puede serlo. Todo aquello que quite a Jesús de tu primer lugar en tu corazón, todo aquello que quite sus principios y los cambie por la ideología de este mundo, eso también lo es. Ay, pastor, pero ¿cómo crees? Entonces el Xbox y los juegos de matanza y eso también es, pues si te está quitando, alterando tu sensibilidad con respecto a Dios y te quita la pasión por las cosas espirituales, seguramente eso también lo es. ¿Te das cuenta que la barra es mucho más alta? ¿Te das cuenta que Dios está subiendo de nivel? ¿Te estás dando cuenta que Dios quiere llevarnos a otro nivel de santidad? Hoy la iglesia necesita un nuevo nivel de santidad para entrar al reino de los cielos. Hoy tal vez estamos oscureciendo nuestros ojos de la apreciación de quién es Dios debido al pecado. Hay muchas cosas, amados, muchas cosas. De repente hay cristianos que como la corriente de este mundo les gusta estar en el límite, en la rayita, ¿verdad? Diciendo, pastor, pero esto no es tan malo. Es más, hasta es como educativo. ¿Sabes? Lo que estamos haciendo es bajando la barra. La barra siempre ha estado alta. Para entrar en el reino de los cielos, el Señor dijo que no muchos serán de reino. No muchos, que serán pocos, que será una manada pequeña, porque esto hace pequeña la puerta de entrada. El Señor dijo que la entrada al reino de los cielos era estrecha, era pequeñita, no puede pasar con todas estas cosas. Dios no es como tú ni como yo. Dios es santo, Dios es poderoso, Dios es glorioso, 3 veces santo. Ninguno otro de los atributos de Dios se repite 3 veces en una misma frase, solamente la santidad. No decimos omnipotente, 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 o glorioso, 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 o poderoso, poderoso, poderoso. Lo único que se repite 3 veces es su santidad. De tal manera que el profeta Isaías nos llevaba a una revelación de un Dios santo. Tenemos que elevar la barra, amados. Dice, en pocas palabras, cualquier cosa que aumente el poder o la autoridad de la carne sobre el espíritu, eso es pecado. El ejercicio es pecado. Bueno, yo te tengo una noticia. Si está por encima de tu espíritu, seguramente sí. Si tu culto al cuerpo es pararte temprano, comer ciertas cosas, tomar ciertos productos, nada más, y dejas a un lado la lectura de la escritura, tu tiempo de comunión, tu tiempo de pasión por Cristo, eso seguramente se está convirtiendo en pecado en tu vida. Tengamos cuidado. Dios nos está llevando a un punto muy personal, muy particular con respecto al pecado. Quiero decirte algunas verdades con respecto al pecado. El pecado te va a llevar más allá de donde pensabas llegar. Todo comienza con un poco. Tal vez tú digas, pastor, pero si nada más le di el aventón a mi compañera de trabajo, sí está guapísima, pero pues yo nada más le di un aventón. Cuando tú empiezas a ceder con ciertas cosas, cuando tú empiezas a tomar ciertas atribuciones, te vas a dar cuenta que el pecado es como una bola de nieve, que comienza con una pequeña pelotita y conforme va avanzando se va convirtiendo en un gran monstruo. El pecado te va a llevar a lugares donde nunca te imaginaste. El pecado te alejará por más tiempo de lo que habías pensado. ¿Cuántas generaciones he visto pasar? Mira, yo fui cristiano desde muy joven y líder juvenil. Y muchas de las frases que yo escuchaba entre los jóvenes era, espérate, todavía tengo tiempo, este es el momento para disfrutar, soy muy joven, dame tiempo, ya me regresaré cuando sea momento, ya haya disfrutado y ya haya visto lo mejor de mi vida, yo voy a regresar a Cristo. Y todavía hoy veo a hombres que en aquel tiempo fueron jóvenes o señoritas, que ahora son señoras, y que lloran lágrimas de sangre diciendo, ojalá pudiera regresar. ¿Sabes? Jamás presupuestaron regresar tarde. Siempre pensaron llegar a tiempo. Pero el pecado no te va a permitir regresar cuando tú quieres, sino te va a llevar más tiempo de lo que esperabas. El pecado cobrará facturas más altas de lo que tú te imaginas.
¿Cuántas veces he escuchado a jóvenes, a personas decir, yo sé lo que estoy haciendo y estoy dispuesto a pagarlo? Y cuando vienen las facturas del pecado, yo veo gente llorando, gimiendo, diciendo, ¿por qué no hice caso? Jamás pensé que esto iba a doler tanto. Hay gente que tiene que pasar por esta experiencia. Pecas a tu manera, pero tienes que regresar a Cristo a su manera. ¿Tú piensas que algún día vas a poder decir, basta, se terminó esta vida? Y como el hijo pródigo podrá regresar y decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no pasó nada, mira, estoy completito. ¿Sabes cuántas veces he visto personas regresar a Cristo lastimadas, heridas, destruidas, enfermas, arruinadas? Tú no puedes regresar a tu manera. Puedes pecar a tu manera, pero no vas a regresar a tu manera. El pecado engendra más pecado. El pecado te va a llevar a otra cosa y otra cosa a otra. Y cuando te des cuenta, vas a estar sumergido en él. Porque el pecado es muerte. El pecado te lleva a justificar lo que has hecho. Muchas veces he escuchado personas decir, pero pastor, tú no sabes lo que yo sufrí, tú no sabes lo que yo viví, yo tengo que hacerlo. ¿Sabes? El pecado te va a llevar a justificarte, pero eso no va a ser suficiente en el momento de querer regresar o en el momento de querer hacer lo correcto. Puedes tener la justificación que quieras, puedes pensar que lo que hiciste es correcto, pero si es pecado, eso te va a matar y te va a aniquilar. El placer es efímero y temporal, pero las consecuencias del pecado son duraderas. ¿Sabes cuántas mujeres he visto con vidas arruinadas por un momento de placer? ¿Cuántas vidas, cuántas personas he visto arruinadas, hombres, por un momento de placer? El placer se pasa, pero el efecto y las consecuencias del pecado se quedan. No hay pecado oculto que Dios no ponga en manifiesto. Hay gente que piensa, bueno, esto no se va a dar cuenta a nadie, esto fue solamente un desliz y nadie se dará cuenta. El pecado tarde o temprano sale a la luz. Y cuando sale es vergonzoso. Y cuando sale es destructivo. Y cuando sale aniquila. Mi pecado comienza cuando yo quiero. Pero las consecuencias comienzan cuando Dios quiere. Hay gente que piensa que se ha salido con las suyas. Tuve a un amigo mío, compañero, durante mucho tiempo, que él tenía una motocicleta, ¿verdad? Y muchas veces le dijimos, usa el casco, usa el casco. Él usó su motocicleta mucho tiempo. Y la primera vez seguramente la usó y vio que no pasó nada, y sin casco, luego la segunda, luego la tercera, luego la cuarta. Y tal vez muchas veces utilizó la motocicleta y nunca pasó nada. Pero un día sucedió y fue mortal. Así es el pecado en nuestras vidas. Puede ser que hoy digas, pues forniqué y no pasó nada. Y volví a tener relaciones sexuales y no sucedió nada. Y volví a hacerlo y no pasó nada. Y tal vez tú pienses, es que esto no es como me habían dicho, no va a pasar nada. Te confiaste y un día sí pasó algo. Y por último, quiero decirte, de Dios nadie se burla. El pecado tiene grandes consecuencias en nuestras vidas. Amados, hoy el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntete. Es el tiempo de buscar a Dios mientras Él esté cercano y pueda ser hallado. Buscarlo mientras esté cercano. Deja tu vida, deja el estilo de vida que llevabas, deja las cosas que estaban. Y si hoy no has podido salir de eso, busca a una persona solvente espiritualmente hablando, un líder, al pastor. Búscalo. Y dice la Escritura que el que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta de él hallará misericordia. Este es tu día de buscar al Señor y que puedas entrar en el reino de los cielos siendo parte de este reino precioso y glorioso. Déjame orar por ti. Padre, estoy orando ahora mismo por cada uno de los que van a escuchar este mensaje. Dios,
sé que no es cómodo, sé que es muy incómodo hablar de esto, Dios. Sé que no es popular, sé que no es agradable. Pero Señor, tú has subido la barra de esto que se llama pecado para que todo aquel que quiera entrar en el reino, Señor, pueda quitar todas las cosas que les estorban. Hay tanto que quitar el día de hoy. Hay tanto que hacer a un lado. Hay tanto que extirpar de nuestro corazón para poder ver el reino de los cielos. Así que Padre, te pido la fortaleza. Y si hay alguien que me haya escuchado y hoy entendió la palabra y ha recibido con gozo esta palabra, pueda quitar de su alma todo aquello que le está lastimando, hiriendo. Porque el pecado hiere y mata. Señor, te pido que ellos puedan entrar en arrepentimiento y puedan saberse perdonados, renovados, restaurados. Te pido por cada uno de ellos. Te pido, Señor, que eso que es gracia, así se llama, hoy venga a su corazón y puedan ser perdonados. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Dios les bendiga y les mando un fuerte abrazo. Si tú necesitas ayuda, por favor acércate a alguno de los líderes, al pastor. Dios te bendiga.